empieza algo que se denomina o que se llama la división sexual del trabajo. ¿Y qué es la división sexual del trabajo? Que igual y la hemos escuchado en algunas ocasiones. Pues no es nada más que dividir las tareas o dividir, pues sí, el trabajo que se haga en la comunidad, en el clan, de acuerdo al sexo que se tenga. Entonces ahí es cuando se empieza, por ejemplo, los hombres empiezan a salir a cazar y a recolectar, y las mujeres se quedan en la casa a hacer eh, pues las actividades que se podían hacer en la casa, por ejemplo, la ropa, los muebles, cosas así, ¿no? O sea, como que se usaran confeccionar a lo mejor las lanzas con las que cazaban a los mamuts, los hombres que iban a cazar. Y a partir de esta primera división sexual del trabajo es eh, cuando empieza, bueno, ya después como que empieza a evolucionar como que la sociedad, y después llega un punto. Primero, bueno, la propiedad, o sea, lo que el mamut que cazaban y la cueva en la que vivían era de todos, no era como toda la comunidad, y por eso no había como mucha diferenciación. O sea, pues ahí todos vivían como que en común, así como hippies. Llega esta división social del trabajo, y aparte de la división social del trabajo, después llega una cosa que se llama la propiedad privada. Eh, la, Cuando aparece la propiedad privada, o sea, es decir, cuando hay gente que dice, ¿sabes qué? El mamut que yo casé, pues no es de todo el clan ni de toda la comunidad, es mío porque yo lo casé, o del grupito pequeño que lo casó, o este es de mi familia. Y cuando ya se empiezan a hacer las civilizaciones, que ya no nada más son nómadas, sino que ya están las sociedades, pues ahora sí que asentadas, y ya hay la posibilidad de tener casas, de tener, por ejemplo, o sea, se empieza a desarrollar la agricultura, se empieza a desarrollar, no sé, desde las obras de arte, estatuas, empieza después ya un excedente, porque ya todo lo que siembras y lo que cazas, a lo mejor no todo te lo comes, hay algo que sobra, entonces empieza ya lo que es la economía. Y es cuando empieza esta cuestión de la propiedad privada, y ahí es cuando hay gente que dice, no, pues esto nada más es mío, ¿no? Cuando aparece esta cosa de la propiedad privada es cuando la familia entra en un cambio muy muy importante, porque si la propiedad, pues ahora sí que privada es de mía, yo cuando me muera esa propiedad la tengo que heredar. Bueno, no la tengo que heredar, pero la quiero heredar. O sea, no, parte de la propiedad privada es que eso pues no necesariamente tiene que regresar al colectivo. Eso yo lo puedo heredar. ¿Heredar a quiénes? Pues a mis hijos. Y entonces aquí es cuando hay un cambio muy importante en la familia. ¿Por qué? Porque para saber quiénes son mis hijos, verdaderamente necesito estar seguro de que la persona que los tuvo, o sea, la mujer que los tuvo, los haya tenido de mí. Entonces ahí es cuando se empieza a meter la cosa del matrimonio, ahí es cuando empiezan a reducirse la familia, y todo esto viene porque es una necesidad de heredar los bienes y heredar esa propiedad privada, y como que regular esa propiedad privada, ¿no? O sea, yo solamente con mis hijos, con lo que la puedo compartir, o solamente, por ejemplo, con mi esposa, o con mi esposo y con la familia directa, ¿no? Los padres, los hijos. En el caso, por ejemplo, que no tuvieras hijos y te mueres, pues empiezan estas leyes, ¿no? De bueno, la herencia se le queda al hermano, o se le queda a la esposa, o se le queda al abuelo, cualquier cosa. Pero para poder saber esto, pues necesitas tener bien claro quién es tu esposa, quién es tu papá, quién es tu abuelo, quién es tu hijo, quién es tu hermano. Entonces es cuando las familias ahí verdaderamente es donde empiezan como ya a conformarse, como más o menos medio las conocemos. De todas maneras hay muchísimas formas de familia. Por ejemplo, pues nosotros vemos que están las familias estas numerosas, en donde que hasta la fecha sigue habiendo, o había hasta hace muy poco, donde estaba la mamá, el papá, los 20 hijos que Dios le mandó, y aparte estaba la tía ahí que estaba viviendo, y aparte el primo, y luego los hijos tenían a su vez a los hijos y todos vivían ahí. O sea, ese tipo de familias existe, y no nada más es una familia de mamá papá. También existe evidentemente esa familia como que nuclear, ¿no? O sea, la que todos, que se llama familia nuclear, que es la que todos como que nos referimos, o la que los conservadores se refieren, que es esa familia de mamá, papá, hijo e hija y perro. Pues ya, ¿no? Igual están las familias, por ejemplo, que son monoparentales, que también desde siempre han existido. Las familias monoparentales son las familias en las que, pues, a lo mejor uno de los dos se murió o se fue,
¿no? O sea, son las típicas madres solteras con los hijos, no necesariamente porque las abandona el Brian, sino porque pues a lo mejor se murió, o no necesariamente son madres solteras, puede ser un padre soltero porque a lo mejor la mamá no se murió en el parto o cualquier cosa, y pues se convierten en familias monoparentales, o sea, solo hay como que una cabeza de familia, no está la pareja, ¿no? Igual hay familias que son recompuestas, que se llaman, que son por ejemplo estas familias en donde, que esos son ya como que ya son mucho más actuales, porque son familias en donde, supongamos, ¿no? Yo estoy casado con alguien y tengo hijos y luego el matrimonio no funcionó, me divorcio, me vuelvo a casar con otra persona, pero esa otra persona también tiene hijos, entonces ahí estamos la nueva persona, yo y los hijos entremezclados, ¿no? Es como un ejemplo de lo que puede ser una familia de las que se llaman recompuestas, o sea, es como estas familias que están hechas como con retazos de otras familias, pero que por alguna razón pues viven juntos y viven felices y se llevan bien, y ahí está la familia, ¿no? Ese es otro tipo de familia. Igual, por ejemplo, familias como mmm, multigrupales que se llaman, que es más esto, por ejemplo, donde viven la tía, el primo, la comadre, el perro, el gato, o sea, todos los que viven ahí forman un núcleo familiar. O sea, ¿por qué forma un núcleo familiar? Porque mientras vivas como en la misma casa, pues igual compartes gastos, hay personas que son proveedoras, hay personas a las que cuidan, a lo mejor el hijo de la prima es un bebé y la comadre es la que lo cuida cuando la prima se va a trabajar, o sea, hay montones de relaciones que se pueden dar y no necesariamente es que tengan lazos consanguíneos, o sea, simplemente pueden estar ahí. Igual hay familias poligámicas, por ejemplo, como las que nos acordamos a lo mejor mucho de las familias de Oriente, ¿no? O estas familias musulmanas, en donde el esposo tiene como que derecho a tener 4 esposas, una, dos, tres, cuatro, las que quiera. Pues es una familia poligámica porque al final sigue siendo un núcleo familiar, o se están conviviendo, no es que se estén peleando ni que esté con las amantes, o sea, son como es reconocido y pues ahí viven, ¿no? Igual las familias grupales, hay incluso familias que por ejemplo, no, o sea, no son como familias como tal, pero por ejemplo, cuántos casos de gente que vive con los roomies, ¿no? O de primos que viven juntos, están solteros y viven juntos y no son pareja ni nada, pues son familia, pero viven juntos por cualquier, o los amigos que viven juntos, y esos hogares se consideran inclusive en las últimas encuestas que hace el INEGI aquí en México y otros centros de censos en otros países, pues toman en cuenta estos tipos de hogares, porque al final también en estos hogares, bueno, se comparten gastos, se tiene responsabilidades, hay como ciertas cosas que pueden decir que es como una especie de hogar, aunque los que estén viviendo ni se quieran ni tengan lazos consanguíneos ahí, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, o sea, eso es como muchos, e igual, pues muchísima gente que vive soltera, o sea, solo, sin hijos, sin perro que le ladre, pero pues vive solo y ahí está y vive bien, o sea, eso también es un hogar, ¿no? Dice, por ejemplo, Ángel Lector que ese tipo de diferencia de familia entre los integrantes de la familia se ven en la Biblia, donde solo los hijos de la esposa favorita heredaban y los demás no. Sí, es parte de como de esa cuestión, ¿no? Como de la herencia que hablábamos. Hay tipos de familia, por ejemplo, en donde pasa esto, ¿no? Que hay una esposa como que legítima y las otras son como que las no tan legítimas, son casi casi como las amantes, pero que viven ahí. Y pues al final eso se da para que los bienes o las herencias se den nada más a una o a uno de los hijos. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes del Islam, hasta donde yo sé, cuando tienes como una o dos esposas o tres o las que sean, eh, ahí hay una diferencia, y es que todas tienen como los mismos derechos y las mismas obligaciones. O sea, por ejemplo, ahí a todas les tienes que heredar, a todas, y heredar igual, ¿no? O sea, no puede ser como que una más y una menos, ¿no? Si a todas les tienes que dar como la seguridad social, ¿no? O sea, no es nada más como que tengo 4 esposas, sino es verdaderamente, o sea, tener como esa responsabilidad, y las mismas esposas entre ellas tener esa responsabilidad. Por eso, aunque en el Islam sea como permitido que los hombres tengan varias esposas, en realidad en muchos países musulmanes vemos que no siempre es así. O sea, la mayoría de la gente tiene una esposa y ya. ¿Por qué? Porque pues tienes que mantener a las 4 de la misma manera y la verdad no alcanza, ¿no?
Entonces, pues eso como que diferencia, ¿no? Pero sí, también de hecho en la misma Biblia, pues, el Islam es una religión al final judeo-cristiana. En la misma Biblia los judíos, los cristianos, pues también tienen estas cosas de familias que no necesariamente representan como que a esta familia nuclear, ¿no? Como decía, por ejemplo, los religiosos, ¿no? O los católicos que dicen que no, la familia como Dios la creó y todo, y hace poco acabo de ver un meme donde decía, pues la familia que Dios creó es una familia con una virgen, una paloma y alguien extra, ¿no? Que era José, que pues ni la pintaba, pero ahí andaba. O sea, pues tipos de familia hay muchísimos, ¿no? Entonces también eso es como para tener en cuenta y la evolución así es como más o menos se ha dado. Igual, o sea, esto pasa, bueno, la cuestión de la propiedad privada, pues es cuando aparece la propiedad privada y cuando se necesita heredar, pues ese es como el gran cambio, ¿no? Pero después de ese cambio ha habido igual muchísimos cambios. Los cambios y muchas veces los cambios que hay como a nivel de sociedad y a nivel de político también afectan a la familia. Por ejemplo, uno de los cambios más grandes o más importantes que ha habido es a partir de toda esta cuestión de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de los niños y a partir de las revoluciones como burguesas y a partir del siglo XIX-XX, que la educación empieza a volverse una especie de educación ya no nada más de la élite, sino como que masiva. Eso pasa más en el siglo XX. Pero esta educación, inclusive antes de ser masiva, hay un cambio porque antes a los niños pues se les educaba nada más en la casa, o sea la mamá y el papá eran los que los educaban. Después empiezan a crearse las escuelas y cuando empiezan a crearse las escuelas resulta que los niños empiezan a socializar en un ámbito fuera de la familia y entonces es cuando también tienes como ya muchas veces esta cuestión como de rebeldía o que los hijos se van antes de la casa de lo que se iban pues antes, o sea se van a menor edad de lo que antes se iban y cuestiones por el estilo, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando empiezan todos estos movimientos feministas, todos esos movimientos de liberación, pues es algo que finalmente impacta también en las familias, porque cuando, por ejemplo, las mujeres empiezan a trabajar ya a nivel masivo, tanto en América como en Europa, bueno, en todo el mundo, cuando empiezan a trabajar en nivel masivo, las mujeres ya tienen ese aporte económico, ya no dependen económicamente de los hombres y eso también se traduce en que dentro del hogar pues el hombre empieza a perder como esa posición de patriarca, ¿no? Como esa posición del todopoderoso y las mujeres son las que también empiezan a tomar decisiones en la casa porque pues parte de la lana que hay en la casa es la de ellas, ¿no? O sea, hay cambios en la sociedad que se van dando que afectan a las mismas familias como ese núcleo y cambios en las familias que también van afectando a la sociedad en su conjunto. O sea, no sé, cambios en la percepción, o sea, en este tipo de familia, por ejemplo, cuando empiezan las mujeres a dejar de tener 20 o 30 hijos o 15 hijos y empieza a haber una planificación familiar y tienen ya menos hijos, pues estas familias ya más pequeñas, estas familias con 2, 3 integrantes, con 3, 4 integrantes nada más, con 2, 3 hijos, eso también cambia a veces la correlación porque bueno, estas familias ya se insertan en una economía diferente, ya inclusive hasta las casas, ¿no? Las casas de antes eran enormes porque pues era para tener ahí 15 hijos, ahora son mini casas así que parecen de Polly Pocket porque son para 2 personas. O sea, la sociedad también va cambiando conforme va cambiando las familias, pero eso no es, y eso pues es una cosa que se llama evolución, ¿no? O sea, es una cosa que se llama como que desarrollo. No es que haya una sola familia y que esa sea la familia eterna, inmutable, que siempre esté, ¿no? Entonces ahí es como pues como que para tenerlo en cuenta. Muchos, bueno, yo por ejemplo en mi caso, pues yo sí tuve, o sea, yo sí me crié como que en una familia, pues de estas nucleares, ¿no? O sea, de estas mamá, papá, hijo, hija, nada más faltó. Ah, no, el perro también después estuvo. Pero mucha gente que yo conocía de niño, y igual familiares míos, o sea, ya como tíos, primos que tenían como sus familias aparte, vivían en familias pues no necesariamente nucleares, ¿no? Había casos en los que, por ejemplo, primos míos vivían los primos con la abuela, porque la mamá pues había ido quién sabe a dónde y el papá pues quién sabe quién era, y ahí vivían con la abuela, ¿no? O la tía con los primos, o
por ejemplo, otra de mis abuelas con dos tíos y una madre soltera, y